Buenas noches, feliz domingo, domingo 22 de mayo, a quienes están en sus casas descansando en estos días calurosos de mayo y bueno, muy intensos también para la vida pues social, política, de todo tipo. Les agradezco a quienes están conectando en esta transmisión en vivo y a quienes se van a conectar en estos momentos. Vamos a esperar a que se sumen más compañeros y compañeras a este análisis semanal del 22 de mayo. Tenemos varios temas, tenemos el tema de los médicos cubanos, el tema de la Cumbre de las Américas, el tema de las medidas antiinflacionarias que se dieron a conocer en esta semana y también, bueno, lo que ustedes pregunten, comenten, quieran sacar a colación para pues analizar lo que estamos viviendo. Aquí nos están enviando saludos desde Tampa, Florida, Chihajek, Carlos Jaime desde Alaska, qué bueno paisano que estés por ahí. San Miguel de Allende, Laura Araiza, muchas gracias. Gerardo Obregón desde la ciudad de Querétaro, desde Torreón, Óscar Valdespino, Xochitl Bautista, gracias. Desde Reforma Hidalgo, Mineral de la Reforma Hidalgo. Víctor Roa desde el Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. A Pedro López también le mando un saludo. Adrián González, saludos afectuosos también, Adrián. A Grayev Marta, que nos está sintonizando desde Jalapa. Aquí en Veracruz tenemos muchos incendios incontrolables que también genera muchos problemas ambientales. Betty Aro Bañuelos, saludos. Alberto Canales García desde Atizapán. Alicia Yarto. Ah, qué bueno que viste la entrevista con Cristian Rodríguez, un extraordinario político franco-chileno que habla muy bien español y al que acabamos de entrevistar, bueno, acaba de transmitirse en el canal 14 y también en esta plataforma digital de Facebook del canal 14. La entrevista la pueden ustedes ver también en MX Play. Desde Chicago, Illinois, José Luis Núñez nos está mandando saludos. Indira Mata desde Mexicali, desde Toluca, Juni Morán, muchas gracias. Carmencita Mega, gracias y saludos también a ustedes y a todos. Desde Globo dice, vamos por 6 de 6, está haciendo referencia seguramente a las elecciones para elegir gobernadoras y gobernadores en 6 estados el 5 de junio próximo. Esténse pendientes porque vamos a hacer una transmisión conjunta a los medios públicos también para tener la información más certera sobre esto que va a ocurrir el 5 de junio. Mauricio Parta, gracias. Norma Sánchez, buenas noches también. Dice Alejandro Pacheco que me mandan las Ales, saludos, pues muchos saludos y abrazos a las Ales. También Graciela nos está mandando saludos. Silvia Lira desde Querétaro. Ezequiel del Toro dice, vamos Gerardo, échale ganas porque el pueblo es sabio y ama a su presidente. Eso es cierto. Betty Aro, fuiste un buen representante del presidente al evento de Lenita Poniatowska. Muchas gracias. De eso vamos a hablar también. Kemblia Chach desde Mérida, paisana. Mucho gusto y un abrazo desde Acuña, Coahuila, Miguel Ángel León. Bueno, aprovecho este comentario que hizo sobre la participación de un servidor en el homenaje en Bellas Artes a Elena Poniatowska. Elena Poniatowska esta semana cumplió 90 años. Es un privilegio tener a Elena Poniatowska no solamente como mexicana, ella eligió la nacionalidad mexicana siendo francesa de origen, eh, heredera de la corona o del trono polaco que pues desde la Primera Guerra Mundial pues prácticamente se terminó esa monarquía en Polonia. Y Elena Poniatowska, que llega a México desde muy joven, se integra a nuestro país de una fórmula, con una fórmula muy similar a la que Andrés Manuel López Obrador años después lo haría en la política. Para Elena Poniatowska, primero son los pobres, primero son las personas que no tienen posibilidades de tener voz pública, de defender sus causas
Y así comenzó Elena a escribir relatos, narraciones, descripciones del México de los años 50 que le correspondió conocer cuando iniciaba como periodista en Novedades. Pero en el 68 mexicano, Elena Poniatowska, 3 años después, en 1971, publica el libro más leído y vendido desde entonces a la fecha en materia de periodismo y de narrativa. La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska es sin duda uno de los libros fundamentales de los últimos 62 años de la vida nacional. Es la crónica a partir de una técnica de multipolifonía, es decir, de varias voces que van relatando y describiendo esa tragedia nacional que marcó un antes y un después en el país, la matanza de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre del 68. Ese es el libro señero de Elena Poniatowska. Si solo hubiera sido como este gran literato que es Juan Rulfo, que escribió solo dos libros clásicos ya, El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Por cierto, también celebramos a Juan Rulfo en esta semana. Si solo hubiera sido por La noche de Tlatelolco, Elena Poniatowska ya sería un clásico mexicano. Pero aparte de ese libro, Elena es autora de 40 obras más. 40 obras, lo de Helenísima se lo debemos como una especie de, pues digamos que polifonía o de recordatorio de el superlativo que ella utilizó en el libro de Tina Modotti, Tinísima, que es un libro bellísimo. Y bueno, también está el libro sobre el temblor, que lo estoy releyendo. Hay que releer mucho la obra de Elena Poniatowska, de Nada, Nadie, después de los pavorosos terremotos del 19 y 20 de septiembre del 85, la Ciudad de México ya no volvería a ser la misma, y ese relato es el que Elena Poniatowska hace en este libro. Ella es la que le da, la alumbra y le da mayor reverberancia y resonancia a las demandas de las costureras de los sismos. Para quienes vivieron esa tragedia o para quienes tienen los recuerdos de esos sismos del 85, pues recordaremos que fueron un parteaguas en la historia de este país. También tiene libros sobre grandes mujeres mexicanas que han sido las representantes de una constante lucha por la liberación. Los libros más recientes de Elena, sobre Leonora Carrington, sobre Gloria Marín, sobre ella misma en El amante polaco, son unos auténticos retratos de época. Aquí me estoy haciendo a un lado porque Anastasia quiere venir a saludarnos, ¿verdad, Anastasia? Anastasia, estás muy escondida y has querido ocultarte de todos tus fans, de los fans que Anastasia tiene alrededor de México, del mundo y de la galaxia. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Vamos a seguir recomendando y leyendo a Elena Poniatowska, ¿verdad, Tachita? Bueno, fuera de los temas literarios y políticos también, bueno, antes de entrar a eso, para terminar la idea sobre Elena Poniatowska, es una escritora señera de la cuarta transformación, es decir, de las periodistas y escritoras que desde hace muchísimos años, 60 años más o menos, están propugnando por un cambio fundamental en el país, y eso es lo que revela, sobre todo, La noche de Tlatelolco. Los temas políticos de esta semana. Así como dos gotas de agua se fueron juntando. Por un lado, la discusión en contra de la llegada de 500 médicos especialistas cubanos que anunció López Obrador después de su gira por Centroamérica y La Habana. Y por otro lado, la posición del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en relación con la Cumbre de las Américas. O todos coludos o todos rabones, prácticamente dice el presidente. Si no son invitadas todas las naciones que forman parte de este gran continente, no tiene sentido hacer una cumbre
con exclusiones o con palomeos, diciendo quiénes sí son pues dignos de acudir o no a una cumbre. Es una cumbre de jefes de Estado, no es una cumbre de ángeles, no es una cumbre de buena conducta desde el punto de vista de Washington. Desgraciadamente hay periodistas, analistas, conductores que tienen tan colonizada la cabeza que ni siquiera se dan cuenta de lo que ellos mismos están haciendo o ellas mismas están haciendo cuando cuestionan el principio de máxima inclusión para lograr un máximo avance en América. Esta discusión que proviene de la Guerra Fría, del macartismo más estúpido y chafa, de el anticomunismo que ahora ya no tiene razón de ser porque ni siquiera existe ya ningún régimen comunista como tal, mucho menos en América Latina. En Cuba lo que existe es una especie de capitalismo de Estado conviviendo con un modelo de gobierno de un solo partido. Eso es un hecho. Pero ¿quiénes son los demás para estar palomeando a otras naciones? Lo mismo ocurre con el caso de Venezuela, que además resulta hipócrita que Estados Unidos, ahora que está restableciendo relaciones comerciales con Venezuela por la venta del petróleo en medio de la crisis generada por la guerra en Ucrania, por la invasión de Rusia a Ucrania, resulta por lo menos hipócrita estar excluyendo al gobierno venezolano. Esto de una u otra manera es lo que está detrás de esta discusión que, bueno, hoy, el día de hoy, me dio gusto leer en el Universal una columna muy puntual de Sabina Berman, una compañera escritora, dramaturga, periodista, que colabora también en el Canal 14. Ella rebate desde su punto de vista la posición de la derecha mexicana sobre México, AMLO, Biden y la cumbre, pero da un dato que creo que vale la pena recordar, de la época de los años 70, cuando el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, al cual podemos acusar de muchas cosas, pero menos de ser procomunista y mucho menos de ser promotor de gobiernos comunistas, ella escribe lo siguiente: en los años 70 del siglo pasado, Henry Kissinger, entonces secretario de Estado de Estados Unidos, fue el promotor del ingreso de China a las Naciones Unidas. Al reclamo de que así premiaba a una dictadura comunista, Kissinger respondió que no le veía mucho sentido a una organización de naciones donde una de las naciones más grandes territorialmente hablando y más influyentes a nivel ideológico no participara. La ONU con China servía mejor a la paz mundial y a la cooperación económica que la ONU sin China. Eso fue lo que afirmó en aquella época Henry Kissinger. Bueno, las Américas funcionan mejor con todos, no con exclusiones. Y al parecer esa sería la posición de buena parte del gobierno de Joe Biden, pero no es la posición de un sector de la derecha norteamericana que rabiosamente siempre está señalando el tema de Cuba como si fuera el único tema en donde en el mundo existe un gobierno autoritario. Lo que les molesta es que no sea un gobierno autoritario controlado por ellos. Es decir, es un tema que tiene que ver con el imperialismo. Y si vamos a acabar con la lógica imperialista de la era neoliberal, tenemos que aceptar a los diferentes, tenemos que aceptar la soberanía de las naciones. Una posición pues que desde Benito Juárez está presente en la diplomacia mexicana, con Genaro Estrada, el artífice de esta doctrina de no intervención en los conflictos internos y soberanos de cada país, han hecho muy robusta la diplomacia mexicana. Y esta coyuntura, aunque les moleste a los de la derecha fascista o fascistoide, o aunque les moleste a simple y sencillamente a quienes todo lo que haga López Obrador les moleste, es una lógica correcta, porque no solamente es una voz en el desierto, es el reclamo de presidentes de Centroamérica, de Bolivia,
de Chile, de Ecuador, del candidato a la presidencia en Colombia, de Petro, y por supuesto de La Habana y de Caracas. Sin exclusiones, sí vale la pena participar y sin que haya una especie de Big Brother continental. Esta idea del Big Brother continental es muy fuerte y hay que salir de ella. En el caso mexicano, también esta argumentación emparentó con el anuncio de contratación de 500 médicos cubanos para atender las zonas marginadas en el país. No fueran médicos gringos, dijo Poncho Gutiérrez, un compañero de las redes sociales, ya estarían armando celebraciones y bienvenidas y comités de bienvenida, en lugar de organizar una discusión sana, sensata, la infodemia en torno a la posible presencia de los médicos cubanos en México se ha desatado de una manera grosera y grotesca. En primer lugar, se ha dicho que los médicos cubanos son agentes de la propaganda comunista y que vienen a formar comités revolucionarios. Es absurdo, es tan tonto decir esto como tan tonto decir y no reconocer que a nivel mundial las células y brigadas médicas de Cuba son fundamentales para la ayuda en zonas muy pobres, en zonas de emergencia o en zonas en donde han sido devastados los sistemas de salud pública, como en la misma Francia. Ahorita estaba leyendo que tan solo en el último año hubo 6,000 misiones de los médicos cubanos en el mundo. Y no solamente en países comunistas. Lo han hecho en todo tipo de naciones en donde se firma un convenio con el Estado cubano. La segunda infodemia o la segunda mentira, es que se les va a pagar 144,000 pesos, pero además el Estado cubano se queda con una parte de su salario porque son esclavos. Este tipo de argumentaciones absurdas son el tipo de argumentaciones que se escuchan cuando hablamos de xenofobia, cuando buscamos argumentos falaces para no ver el bien mayor o la necesidad mayor, que es la atención en materia de derecho a la salud. Y la cuarta infodemia, pues es que hay muchísimos médicos mexicanos que pudieran estar haciendo las labores de los médicos cubanos en zonas pobres como de Guerrero y de Oaxaca. Eso es una mentira. Hay falta de especialistas médicos en México. Es un tema que se ha agudizado y se agudizó durante la era de los gobiernos de la cleptocracia neoliberal. Desde Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pasando por la docena trágica de Vicente Fox y de Felipe Calderón, no se aumentaron el número de especialistas, sino que se encareció y se concentró en las zonas urbanas las plazas y la atención de los médicos. Tan solo a nivel mundial, para que tengamos una idea, el promedio de médicos por cada 1,000 habitantes es de 3.3. 3.3. En México es de 2.4. Pero en Cuba es de 9 por 1,000 habitantes. Entonces, ¿por qué regatearle a estos científicos, profesionistas, especialistas cubanos el derecho y la necesidad que nosotros como mexicanos tenemos de contratarlos? Como se contratan ingenieros japoneses, holandeses, alemanes, norteamericanos. Ah, no, pero como son cubanos, entonces la ley de oro de la xenofobia es: generaliza los males a partir de tus prejuicios. Y eso creo que es lo que ha ido ocurriendo. Creo que es un debate también, pues que en el que la derecha ha sido derrotada. Tan ha sido derrotada que hasta Joaquín López Dóriga, con sus exabruptos de fin de semana, yo subí una nota al Twitter señalando esta infodemia, gracias al equipo de trabajo de Infodemia, que por cierto les sugiero y les aconsejo que lo
sigan cotidianamente, es una página abierta y está en redes sociales, Infodemia MX o MEX. La pueden ver en Twitter, la pueden ver en Facebook, la pueden ver también en Instagram y próximamente en TikTok. Bueno, gracias a esa información estoy resumiendo lo que hubo esa semana. La comparto en Twitter y entonces López Dóriga me ataca como si se sintiera aludido, a lo mejor porque efectivamente, como muchos otros, ha estado alimentando esta grotesca infodemia. En fin, les agradezco sus comentarios, ya estamos casi a punto de terminar nuestra media hora de análisis. Voy a ver si hay algún comentario o pregunta específica de los que nos están siguiendo y de los que nos han estado mandando. Dice Almadrián que hay una oposición muy pro-yanqui en México, pero del pro-yanqui más de derecha. Y luego se quejaban de Donald Trump, pero están colonizados por la misma manera de pensar de Donald Trump. Dice Misael Solorza Guzmán, es la costumbre gringa, cuando ya están jodidos, provocan guerra y fabrican billetes para regalar al país afectado. Alma Adriana Melendres, Unión Americana, todos sin exclusión, nueva era, ojalá se dé y que no ceda el presidente. Pues no está cediendo. Miguel Ángel León dice que lo que ha unido a las derechas es el temor a AMLO y a su filosofía por el bien de todos, primero los pobres. Efectivamente, pues eso es lo que parece que está sucediendo. Dice Libertad Cetro que es admirable la disciplina y el plan de estudios de los médicos cubanos. Su preparación es excelente. Dice Alma Adriana Melendres, yo soy médica y el presidente tiene razón, faltan médicos y personal médico. Aquí vemos 4 pacientes por hora. Es realmente una cosa grave. María Teresa Estaragues, bienvenidos los médicos cubanos, ojalá los detractores de esta oportunidad no tengan necesidad de ellos. Gracias por esos comentarios tan necesarios, sobre todo viniendo de médicas mexicanas con sentido social. También Leslie Sáez dice, bienvenidos los médicos cubanos. Irma Ramírez dice, bien por esta decisión de contratar a los médicos cubanos. Chávez Luz dice, muchos médicos flojos en Morelos, vente a Morelos a la 24 Yecapixtla en la mañana y hay un señor tan flojo, no dice la palabra flojo, pero tan flojo que no sé cómo termina el comentario. José José dice, ¿por qué no se refuerza con una personalidad mediática de impacto un espacio noticioso de televisión pública? Bueno, porque la televisión pública desde mi punto de vista debe depender de la información y no de personalidades mediáticas. Pero las personalidades mediáticas las construimos las audiencias. Dice Paul Pellón, la atención a los más desprotegidos debe estar por encima de las diferencias políticas. Absolutamente de acuerdo, sobre todo en este debate sobre la presencia de los médicos cubanos. Ya terminamos nuestro encuentro el día de hoy. Muchas gracias, les mando un abrazo. Feliz semana. La última semana de mayo está por iniciar a partir del próximo lunes. Y también que los calores no les afecte mucho. Y sobre todo, pues con un poquito de ventiladores, ya la podemos librar. Un abrazo. Abrazos a todas y a todos. Gracias.